El mercado de la Premier League no da descanso. En este vídeo vamos a hablar sobre la llegada de Tonali al Newcastle, la de Tielemans al Aston Villa, la de James Maddison al Tottenham y, como no, la de Kovacic al Manchester City, al campeón de Europa. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Estamos teniendo un mes de junio muy fuerte en cuanto a fichajes, o lo hemos tenido, mejor dicho. Yo me he tomado 10-12 días de descanso con el canal de YouTube, pero como siempre he seguido muy activo en Twitter, así que antes de comenzar el vídeo os recomiendo como siempre que me sigáis en esta red social, además que sigáis apoyando el canal dejando vuestro like, vuestra suscripción y, lo más importante de todo, vuestra opinión en comentarios sobre los 4 fichajes de los que vamos a hablar en este vídeo: James Maddison, Tonali, Tielemans y también la de Mateo Kovacic, la del futbolista croata al Manchester City. 4 centrocampistas, 3 de ellos para mí son oportunidades de mercado muy buenas, así que también desde ese prisma vamos a analizar lo que significan estas llegadas a cada uno de sus nuevos equipos. El gran titular seguramente se lo puede llevar Sandro Tonali después de ese tremendo desembolso de dinero por parte del Newcastle: 64 millones de euros cifra fija, más 6-7 millones en variables, es lo que se está hablando principalmente en Inglaterra. En Italia se habla que serían más de 70 más esos complementos, más esos bonus. Lo cierto es que es una incorporación de la que teníamos que hablar en el canal, así que ya después de haber descansado, después de haber dejado los últimos días del mes de junio sin vídeos aquí, nos metemos de lleno en el mercado de fichajes, pero comenzamos no hablando de Sandro Tonali, sino de el bueno de Mateo Kovacic, el futbolista que llega para reforzar la medular del campeón de Europa, del Manchester City. Una oportunidad de mercado, yo creo que de forma muy clara. Un jugador que ha abandonado el Chelsea a cambio de 29 millones de euros. El equipo blue para mí no ha hecho una buena operación económica, pero es cierto que al croata tan solo le quedaba un año de contrato. Un especialista, según se refleja en su estadística y también en lo que vemos cada día en el campo cuando actúa Mateo Kovacic, es un especialista en el pase y en la conducción. Además le da al Manchester City una seguridad competitiva, ya que pues este jugador ha ganado 4 Champions, ha disputado más de 65 partidos en Champions League y ha jugado más de 200 partidos en Liga, entre la Premier y la Liga Española, lo que también habría que sumar esa primera etapa en una gran liga como fue la Serie A por el Inter. La gran duda, el gran interrogante para mí con respecto a la llegada de Mateo Kovacic al Manchester City es en qué posición va a actuar, en qué posición lo va a utilizar Pep Guardiola. La verdad es que aquí se podría montar un debate para mí tremendo. Ahora lo vamos a comentar, os voy a dar mi opinión, también os voy a poner dos alineaciones tipo del Manchester City, con el 4-3-3, con el 3-2-4-1 que ha utilizado esta temporada y que le ha llevado a conseguir su primera Champions League. Pero antes, como siempre, como os decía, desde el punto de vista económico, me parece que un jugador, simplemente si nos fijamos en las cifras que el propio Chelsea ha pedido y ha terminado sacando por jugadores como Havertz, por jugadores como también como Mason Mount, me parece evidente que 29 millones de euros es una cifra bastante baja para un futbolista que, como os digo, es una seguridad, da una seguridad competitiva, una certeza por los grandes partidos en los que ha actuado, por la gran cantidad de encuentros del máximo nivel en los que ha estado, porque ha jugado muy bien en el Real Madrid y también en el Chelsea. Por lo tanto, me parece una operación calidad-precio de las mejores que vamos a ver esta temporada en el fútbol europeo, y más entre clubes ingleses, donde ya sabéis que normalmente siempre hay un extra, siempre se pide un extra de dinero más por fichar a un futbolista que lo ha hecho bien ya, que está aprobado dentro de la liga inglesa. Ahora sí, es un jugador, Mateo Kovacic, en el que hablamos de un centrocampista que suele actuar o su posición ideal para mí es en el doble pivote o en una pareja de centrocampistas en las que él tenga por detrás a un jugador que pueda recuperar más el balón, porque él también se refleja en sus estadísticas, no es un gran recuperador de balones. Es cierto que su agilidad, su velocidad, su arrancada le permite destacar en algunas
en algunas acciones de ese tipo, puede ir a presionar, lo suele hacer bien, pero no es un gran recuperador de balones, ni por posicionamiento, ni por timing a la hora de meter la pierna, ¿no? De elegir cuándo tiene que intentar robar o cuándo no. Lo que sí vemos claramente en las estadísticas es que Mateo Kovacic es un futbolista de los que más conducciones realiza en el fútbol europeo, destaca muchísimo en ese tipo de acciones, lo ha hecho siempre a lo largo de su carrera, y en el Chelsea lo ha hecho un poquito más, ya que ha jugado, bueno, pues lejos de ese mediocentro, o bueno, lejos no, pero no ha jugado en esa posición de mediocentro defensivo donde sí le vimos con Zinedine Zidane en el Real Madrid. Además es un jugador que mete muchos pases progresivos, que son aquellos pases que ya sabéis que, bueno, pues suelen romper líneas. Es un jugador que tiene mucha capacidad para guardar el balón, para no perderlo, un futbolista además que tiene un grandísimo porcentaje de pase en corto, que además tiene también la capacidad de dar algún pase en largo, pero que sobre todo al que es muy difícil, muy difícil quitarle el balón, al que es muy difícil hacer que se equivoque en ese tipo de pases. Y ya sabéis que, bueno, pues esto es primordial para los centrocampistas que utiliza un Pep Guardiola, que siempre intenta no solo atacar a través del pase, sino también incluso defenderse en muchísimos escenarios a través del control del balón y de asociarse o que sus jugadores se asocien entre ellos. Dicho esto, vamos a intentar resolver la gran incógnita que para mí hay, os voy a dar mi opinión, mejor dicho, sobre esa pregunta clave que para mí hay con respecto a la llegada de Mateo Kovacic al Manchester City, si va a ser el sustituto directo de Ilkay Gundogan o no. Lo cierto es que el equipo de Pep Guardiola, si miramos su plantilla, bueno, pues tiene una variante en esa posición, que sería la de Bernardo Silva, poder meter al portugués en el sitio que ha ocupado el alemán, porque además ya lo ha hecho en muchísimos partidos, aunque es cierto que la fórmula ganadora para ganar la Champions se desharía, se rompería, ya que al portugués lo hemos visto prácticamente todos los minutos jugando en banda derecha como extremo, ¿no? Lo cierto es que, en mi opinión, donde más encaja Mateo Kovacic es en ese 3-2-4-1, es jugando como media punta, como interior izquierdo, un jugador que a lo largo, sobre todo de su primera etapa en el Inter, antes de ficharlo al Real Madrid, actuaba como media punta. Ahí en la temporada 2014-2015 sumó 5 goles y 4 asistencias, pero lo cierto es que después, cuando llegó al Real Madrid, sus cifras goleadoras han bajado muchísimo, apenas tiene una temporada con 2 goles, no ha superado desde esa temporada 2014-2015, no ha llegado nunca ni siquiera a sumar 3 goles en una temporada, estoy hablando simplemente de Liga. Es cierto que también su número de asistencias, bueno, la temporada pasada con el Chelsea sí que destacó ahí, llegó a 5 o 6 asistencias, si no recuerdo mal, lo he mirado antes, pero bueno, pues es un jugador que parece que ha ido perdiendo con respecto a su etapa inicial en el Inter, ha ido perdiendo altura en el campo, ¿no? Y se ha ido retrasando hasta sobre todo ocupar esa posición del centrocampista junto a un pivote más defensivo. Yo creo que Pep Guardiola va a intentar transformar a este jugador, hacerle evolucionar, algo que ya ha logrado con muchísimos futbolistas a lo largo de su carrera como entrenador, principalmente porque si Mateo Kovacic no fuese el interior izquierdo, tendría que ocupar la posición bueno, pues más cercana a Rodrigo, ¿no? ¿Qué ocurriría si Mateo Kovacic ocupase en ese 3-2-4-1 la posición más cercana a Rodrigo? Bueno, que el Manchester City perdería una de las claves para mí de ese sistema, ¿no? Y es poder colocar o poder llevar a un defensa a esa posición del centrocampista, ¿no? Con esto, ¿qué logras? Bueno, que cuando no tienes el balón, tu equipo esté atrás con 4 defensores. Otra variante, ¿cuál podría ser? Bueno, meter a un lateral como extremo, pero lo cierto es que en este momento, después de la salida de Joao Cancelo, el Manchester City, en mi opinión, no tiene un lateral con la capacidad suficiente como para poder hacer de extremo, no tiene la amenaza, no tiene la calidad pura para poder amenazar en esa zona. Por lo tanto, todo me lleva a pensar que en este 4-2-3-1, perdón, en este 3-2-4-1, Mateo Kovacic tendría que ocupar la posición del interior izquierdo que esta temporada, o la pasada temporada mejor dicho, ocupaba Ilkay Gundogan. Otra variante, volver al 4-3-3, donde ahí Mateo Kovacic yo creo que se sentiría más cómodo y no necesitaría que Guardiola
le hiciese evolucionar, siendo el interior que estuviese más cerca de la base, el interior que estuviese más cerca de Rodrigo Hernández. No sé si me compráis la teoría, no sé si me compráis la opinión. Yo creo que Mateo Kovacic, resumiéndolo todo, va a ocupar la posición de Ilkay Gundogan, pero para ello Pep Guardiola va a tener que hacer un gran trabajo con él, hacerle, bueno, pues volver a esa primera versión que vimos del futbolista croata, sobre todo en su etapa en el Inter antes de fichar por el Real Madrid, porque en las últimas campañas Mateo Kovacic ha perdido bastante de esa llegada, bastante de esa capacidad para marcar diferencias a través del gol, ¿no? Veremos lo que ocurre, pero me parece algo bastante interesante a seguir. Vamos ahora con otro de los movimientos importantes que se ha producido en la Premier League. En mi opinión, también otra oportunidad de mercado. Después del descenso del Leicester a segunda división, a Championship, el Tottenham ha aprovechado esa oportunidad y va a fichar, o ha fichado ya, al centrocampista inglés. Una oportunidad, como os digo, de mercado gracias a ese descenso. Un mediapunta con gran golpeo de balón. Para mí, la frase que podría resumir a lo que hace especial a James Maddison. Un futbolista que encaja en la idea de su nuevo entrenador, del australiano Ante Postecoglou, el ex entrenador del Celtic, en una propuesta de fútbol asociativo, pero que quiere atacar constantemente, muy diferente a lo que venía siendo habitual en el conjunto de Londres en las últimas temporadas, con Mourinho y con Conte. Un jugador que, además de encajar en la idea, ya está probado en Premier League y es joven porque tan solo tiene 25 años. El gran problema, o la gran duda con respecto a la llegada de James Maddison al Tottenham, es si, Ante Postecoglou va a poder, el entrenador que ha apostado por él y en el que, en un estilo en el que él encaja, va a poder tener tiempo para, hacer que su idea funcione y tener la cantidad de partidos suficientes como para que el Tottenham no dé un bandazo y pase de una propuesta muy atractiva de fútbol asociativo y de ataque a una propuesta totalmente diferente, donde James Maddison, podría haberse relegado a tener muy pocos minutos o a ser un jugador lejos de ese rol de importancia, de gran importancia que puede tener. Vamos a ver cómo podría encajar en la idea del nuevo Tottenham, un Ante Postecoglou que suele jugar en un 4-3-3, que puede situar a James Maddison como ese interior más adelantado, también en alguna ocasión, con un 4-2-3-1 podría jugar como media punta. Comentaba anteriormente que, además de encajar en la idea de ser un jugador joven que ya está probado en Premier League, está probado en Premier League porque sus cifras, de verdad, es que son muy muy buenas. Con 21 años, primera temporada en Premier con el Leicester, 7 goles, 7 asistencias. Con 22 años, 6 goles, 3 asistencias. Con 23 años, siempre en el conjunto del Leicester, 8 goles y 5 asistencias. Con 24, 12 goles y 8 asistencias. Y esta temporada, pese a la malísima campaña que ha cosechado el Leicester, que le ha terminado llevando a la Championship, a la segunda división inglesa, ha vuelto a quedarse muy muy cerca de dobles dígitos en goles y asistencias, sumando 10 tantos y 9 pases de gol, ¿no? Un jugador que sin duda destaca por ese gran golpeo de balón, que tiene que ser un socio importantísimo para Heung-min Son, para Harry Kane, si es que el delantero inglés se mantiene en los Spurs de cara a la temporada 23-24, y también para Dejan Kulusevski, un jugador que el Tottenham no tenía, que es cierto que, en las últimas temporadas sí ha contado con un perfil parecido en la plantilla con Lo Celso principalmente, pero que, para la llegada de Postecoglou parecía fundamental. Lo ha conseguido el Tottenham y a muy buen precio, si tenemos en cuenta, como siempre, que es un jugador inglés que eso suele añadir precio, y también que es un futbolista ya probado y con resultados muy buenos, como demuestra sus cifras en la primera división del fútbol inglés. Para mí, un gran fichaje, también calidad-precio, me parece una gran oportunidad. Vamos ahora con el tercer centrocampista de este vídeo, el tercer nombre, un Sandro Tonali, que se ha convertido, después de su llegada al Newcastle, en el jugador italiano más caro de la historia. 64 millones de euros ha desembolsado el Newcastle para llevarlo hasta Inglaterra. 64 millones de euros que, como os decía, podrían llegar a 70 si contamos con esos bonus, con esos complementos de los que se habla constantemente en Inglaterra, mientras que la prensa, lo comentaba antes también, la prensa italiana dice que son 70 fijos más posibles variables. Veremos. Lo cierto es que es un desembolso muy importante.
por un futbolista al que yo definiría como un centrocampista total, que además parece claramente que encaja por su llegada, por su calidad física, por la velocidad, la agilidad, la fuerza que tiene, y también por contar con un gran golpeo de balón que le sitúan como uno de los mejores futbolistas en acciones a balón parado del mundo según la estadística. Sandro Tonali, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede llegar a ocurrir para que este jugador no triunfe en el Newcastle, teniendo en cuenta que encaja, según lo que comentaba anteriormente, en mi opinión? Bueno, la principal duda es si se va a adaptar bien a Inglaterra, un cambio de cultura, y otra de las preguntas que se pueden hacer es si está sobrepagado un futbolista que sinceramente yo creo que aún en grandísimos escenarios, sobre todo en Champions League, no ha brillado, no ha marcado diferencias, no ha dominado partidos. Esa es la gran duda para mí con respecto al precio de este jugador de Sandro Tonali. Como os digo, un centrocampista muy completo. Para mí la definición de Sandro Tonali seguramente es que no es un 10 en nada, simplemente no, donde está más cerca del 10 seguramente es en el golpeo de balón, sobre todo en las acciones a balón parado, pero me parece que es un jugador muy completo, que tiene el físico para poder recorrer muchos metros, tiene la capacidad para ser un box to box, que tenga mucha llegada al área. Es cierto que su gran problema, también revisando algunas estadísticas, es la elección de los pases. Es un jugador que falla demasiados pases, que arriesga demasiado en el pase, y eso, provoca pérdidas de balón importantes en su equipo, provoca también que no sea ese organizador que puede guiar el fútbol de un conjunto, no es ese jugador que pueda dirigir, que vaya a mover el balón con mucha paciencia de un lado a otro, pero eso también encaja en el fútbol de un Newcastle que lo hemos visto esta temporada, que es puro rock and roll, muchísima gente llegando al área, muchos futbolistas que son muy verticales, que llegan constantemente a zona de remate, que tiran desmarques a línea de fondo para poner centros atrás. Me parece, como os digo, que encaja Sandro Tonali a la perfección en la idea de Eddie Howe, del entrenador de Newcastle, que viene de hacer una temporada tremenda, un desembolso económico importante, pero que se entiende, no solo a través de la inversión, de la compra por parte de Arabia Saudí de este club, sino también por la clasificación a la Champions League para la próxima temporada, y la necesidad, obviamente, de si se quieren mantener los resultados, hay que reforzar el equipo, y en una posición en donde yo creo que el Newcastle esta temporada ha echado bastante de menos, más calidad, un Newcastle que ha creado muchísimas oportunidades, que sus dos interiores han desaprovechado muchísimas ocasiones muy muy claras de gol, y ahí es donde tiene que brillar un Sandro Tonali, que, como ya os digo, puede formar una muy buena pareja con Bruno Guimaraes. Además, no solo siendo titular, sino también cuando el brasileño no pueda estar, pudiendo ejercer ese papel de jugador que le da salida, que organiza un poquito el juego del equipo, pese a que, como os digo, el italiano aún tiene que mejorar bastante en esa faceta del juego. Tiene tan solo 23 años y sus principales virtudes son ese golpeo de balón espectacular a balón parado. Es uno de los máximos asistentes en ese tipo de acciones esta temporada en el fútbol europeo, y ese golpeo es el que debería ser capaz de aprovechar en las constantes llegadas al área que suele utilizar el Newcastle, y que le podían haber dado mucho mejor rédito esta temporada si jugadores como Willock, como Joelinton, como Longstaff o como esos principales futbolistas hubiesen tenido o tuviesen mayor calidad, más capacidad para marcar las diferencias cuando llegan al último tercio de campo. Ahí es donde más tiene que sumar un Sandro Tonali, que sin duda va a ser, o ya es, uno de los fichajes más comentados de la temporada. Sobre el tema de si está sobrepagado o no, como os decía, yo creo que es un jugador al que aún en Champions hemos visto poco. Es cierto que es muy joven, pero me parece, en mi opinión, esa es la principal duda que tenemos sobre Sandro Tonali, porque yo aún no le he visto adueñarse de un partido en esa competición, ¿no? Que ya sabemos que es la más exigente del mundo si hablamos de clubes.
clubes. Y para terminar, vamos a terminar comentando la llegada de Youri Tielemans al Aston Villa. No os preocupéis porque obviamente ha habido muchos más fichajes del Liverpool, también llegadas del Chelsea, va a haber llegadas en el Paris Saint-Germain, del Real Madrid, del FC Barcelona. Lo vamos a ir comentando todo a lo largo de los próximos días, pero para terminar este vídeo vamos con el bueno de Youri Tielemans, el futbolista belga del Leicester. Otra oportunidad de mercado, un jugador que llega libre al equipo de Unai Emery, que se había comentado mucho su posible llegada a un club más potente, pero lo cierto es que esta mala temporada 22-23 le ha pasado factura y le ha obligado, bueno, pues a volver a un equipo que podríamos decir está en el mismo nivel del Leicester, pero obviamente el campeón de Premier hace un par de temporadas este año se ha despeñado y ha terminado cayendo a la segunda división inglesa. Una oportunidad de mercado, un centrocampista, ahora sí, hablamos de un jugador que organiza el juego de su equipo, que distribuye, que tiene las cualidades, las virtudes típicas de un jugador en esta posición, gran golpeo de balón, capacidad incluso también para tirar penaltis, capacidad para marcar goles de falta, capacidad para hacer cambios de orientación, que tiene la paciencia, bueno, pues para mover a su equipo de un lado a otro, para intentar darle velocidad al juego. Eso es Youri Tielemans, un perfil diferente para un Unai Emery que no contaba con este tipo de jugador, que tiene un centro del campo muy físico con Douglas Luiz, con McGinn, con Camara y con Dendoncker, pero que no tenía a este futbolista que se pueda parecer a Parejo, que se pueda parecer también a Iván Rakitic. Veremos si el técnico vasco es capaz de hacer que Youri Tielemans dé ese salto de calidad que durante algunas temporadas en el Leicester parecía que estaba capacitado a dar, de llegar a un equipo favorito a ganar Champions, pero lo cierto es que al final no ha ocurrido así, pese a quedar libre. Ningún gran club ha apostado por el belga, y al final ha tenido, bueno, que mantener ese nivel que venía mostrando en las últimas temporadas con el Leicester, ¿no? Cayendo en el Aston Villa de un Unai Emery que obviamente también está poniendo en marcha un proyecto muy importante con una gran inversión y con el objetivo de mantenerse en el top 6, como ha hecho mantenerse en competiciones europeas e intentar dar un saltito más hasta el top 6, veremos si también al top 4 de la Premier League en las próximas temporadas. Como os digo, es un perfil importante para la plantilla del Aston Villa porque no contaba con este tipo de jugador, un Youri Tielemans que cuando se siente más cómodo es compartiendo el centro del campo con otro jugador que pueda recuperar más balones que él, un Youri Tielemans que, como os comentaba anteriormente, bueno, pues brilla en las virtudes típicas de un centrocampista organizador, golpeo de balón, capacidad para completar muchos pases, para tener un gran porcentaje de pase, para equivocarse poco, para poder hacer cambios de orientación, que también brilla en las acciones a balón parado, que es también un buen especialista en los penaltis, por lo tanto un jugador muy completo, que yo creo que, bueno, pues si no hubiese tenido una temporada de 22-23 tan mala, seguramente podría haber dado un saltito de calidad más que este Aston Villa, pero no ha sido así. El belga, prácticamente como todos sus compañeros, menos James Maddison, seguramente ha estado mal, y eso ha terminado llevándole a su equipo a segunda división, o a su ex equipo a segunda división, y a él también le ha costado el fichaje por algún club de un nivel superior. Me parece una muy buena oportunidad, un refuerzo importante para un Aston Villa que necesitaba también nuevos registros, y que con la llegada de, hace ya un par de meses, de Unai Emery, ha dado un salto de calidad tremendo, y que la próxima temporada va a jugar en la Conference League. Veremos lo que ocurre. Lo cierto es que son 4 nombres, 4 fichajes: Tonali, Kovacic, Maddison y Youri Tielemans, a tener muy en cuenta de cara a la próxima temporada. Lo seguiremos como siempre aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.